Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por sintonizar esta nueva entrega de Así las Cosas. Desde nuestra primera emisión hemos propiciado la participación plural de la ciudadanía para la exposición de ideas y pensamientos de las distintas voces de la sociedad. Siempre hemos llevado la información oportuna y pertinente para construir una cultura ciudadana que eleve los niveles de conciencia individual y colectiva sobre la exigencia de derechos y cumplimiento de deberes. Es por esto que hoy nos hemos propuesto arrojar un poco de luz sobre un tema muy controversial para algunos y desconocido en su totalidad para otros. Me refiero a la subcultura o tribus urbanas. Hablemos de esos hombres y mujeres que se agrupan al margen de los estereotipos que impone la sociedad para compartir nuevas ideologías, comportamientos, creencias estéticas, políticas o inclusive sexuales, que finalmente los diferencia de la cultura en general, esa cultura dominante de la que ya forman parte. Hablemos de los llamados metaleros, góticos, hippies, los punks, los emos, los rastafaris y de todas las costumbres, características y diferencias de los ciudadanos y ciudadanas que conforman las distintas tribus urbanas en República Dominicana. Hoy, en Así las Cosas, conversamos sobre ello. Bienvenidos. Las tribus urbanas se definen por su oposición a los valores dominantes de la sociedad a la que pertenecen. Las tribus urbanas son un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, unidos bajo intereses y gustos comunes. La cultura heavy metal se origina en Inglaterra a principios de los 70, como radicalización de la ideología hippie y conjunción entre su estética y la música rock dura. Se trata de la subcultura más intergeneracional que se conoce. Ropa oscura, cabello largo, vaqueros ceñidos, botas, chaqueta de piel son frecuentes en su vestir. Las rastas son un tipo de peinado proveniente de África que llevaban los rastafaris originales y representaban las melenas de un león. La cultura rastafari surge en la década de 1930 en Jamaica. Los rastas son jóvenes sin vinculación con los orígenes del movimiento rastafari. Visten de forma despreocupada, llevan cabello largo, peinado con rastas o dreadlocks, gorros, ropa ancha y complementos de los colores de la bandera de Etiopía. Ya Rastafari prometió a David que de su descendencia y junto a la carne andaría el Cristo mismo. La cultura gótica surge en el Reino Unido a principios de los años 80. El género musical surge a partir de una evolución inspirada por grupos de música punk de la época. Los góticos se caracterizan por su estética siniestra. La cultura gótica no tiene una ideología predefinida y por lo general son apolíticos. Los punks nacen en Inglaterra a final de la década 70 como oposición a la decadencia de la cultura del momento. Suelen reunirse en zonas y bares propios, a veces se mezclan con skins, heavies y góticos. Son de los grupos más radicales e inclusive relacionados con los skinheads. Fueron en sus inicios muy antisistema, sobre todo en contra de los primeros ministros de Inglaterra. Los emos se han extendido en toda Latinoamérica, surgiendo subculturas relacionadas con los Pokémones. La mayoría de los emos son jóvenes de entre 14 y 20 años. Muchos de ellos tienen una visión negativa o dramática de la vida y suelen mostrarse al mundo como pesimistas y víctimas de una sociedad creada pensando más en el capital y en los intereses privados que se olvida de las personas y sus verdaderas necesidades. Suelen ser depresivos y con tendencias suicidas. Los hippies surgen en los años 60 en Estados Unidos, influidos por las injusticias de la guerra de Vietnam. La cultura hippie se extendió por todo el mundo y sirvió de inspiración a muchas otras tribus urbanas. Se dejan largas melenas y llevan ropa llamativa de colores intensos. Cabe destacar el verano del amor, lo que da pie al Festival de Woodstock, conocido internacionalmente. La cultura hipster nace en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos en la década 50. En su mayoría, pertenece a jóvenes en edades entre 20 y 35 años. Intentan apartarse de las modas del momento, vistiendo y escuchando música no comercial. Rechazan el consumismo desmedido, poniéndose del lado del comercio local y el respeto por el medio ambiente. Aspecto que suele ser bastante contradictorio, pues suelen imponer modas. En su mayoría pertenece a personas de clase media. Se caracterizan por un estilo personal, bohemio. En cuanto al género musical, prefieren el indie, jazz e indie rock.
Respecto al cine, prefieren el género independiente. Su ideología es preferentemente progresista y valoran sobre todo el pensamiento independiente. Utilizan las redes sociales para difundir sus ideas. Gran parte de los hipsters son amantes de la fotografía, la moda vintage, la cocina original y son asiduos a realizar viajes, visitar museos y compartir experiencias por las redes sociales. Para definir el grupo de millennials, esos jóvenes nacidos entre 1981 y 1997, vamos a compartir el video de Fernando Puchó. En la era del millennial muchas cosas han cambiado. Ahora se le dice vintage a lo que antes era anticuado. Ya no se dice cigarro, ahora se le llaman gare. Y si el tipo muy lambón, le decimos que es un guare. Antes hacíamos desayuno, ahora hacemos un brunch. Ya tú no eres mi afici, ahora tú eres mi crush. Si un panita medio raro, ahora le decimos friki. Si la jeve quisquillosa porque ella es medio piqui. Antes era viciado de Atari, pero ahora es un gamer. Al que tú no le caes bien, ese es un maldito hater. Si la jeva te rebota, dicen que te frenzoneó. Y si algo a mí me quilla, yo te digo what the fuck. Yo soy millennial, tú no eres millennial. Tú no eres un bacano porque no eres un millennial. Presentamos nuevamente a Manuel Betances, nuestro amigo, quien es productor de radio, es un conocedor de estas subculturas y está con nosotros para brindarnos un poco de luz. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Agradecemos a Edgar Núñez, fotógrafo, vocalista de la banda de black metal Merodac. Aquí está conmigo, primera vez en Así las Cosas, yo sé que no va a ser la última. Gracias, Porque así quien, es. quien viene vuelve, lo sabemos. Qué Gracias por acompañarnos y de igual forma, artista, publicista, escritor, nuestro amigo y vocalista de Diesel, Héctor Nicasio, bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a describir con sus palabras, ¿cómo pudiéramos describir este comportamiento, esta razón que mujeres y hombres en República Dominicana y otros países logran para con ellos, solamente para con ellos, en bares, en música, en vestimenta, esa subcultura? Empiezo contigo, Nicasio. Es un fenómeno que sociológicamente se da debido a varios factores. Yo creo que el primer factor es que el sistema formalmente establecido no satisface a muchos individuos. Okay. Al no satisfacer a muchos individuos, siguen su instinto gregario como es natural, porque somos animales. Entonces, siguiendo el instinto gregario, se agrupan en pequeños grupos, valga la redundancia, de personas que tengan intereses en común. Ahora, de que esos grupos sean más cerrados, más abiertos, pasa en la música, pasa en los comportamientos, pasa en el arte, porque esto es un tipo de arte. Es interesante lo que planteas porque, Manuel, yo estoy pensando cuando leíamos sobre los intereses particularmente políticos de estos grupos que se comparten, no estoy de acuerdo con el establishment, estoy de acuerdo con un medio ambiente amigable, no quiero grandes corporaciones, no quiero moda, no quiero lo que la industria me vende. ¿Por qué entonces estos subgrupos no han podido imponerse de una manera más fortalecida? ¿Seguiremos siendo dominados por el imperio o los imperios o las modas o el establishment en sentido amplio, el status quo? Mira qué pasa, Tatiana. Tribus urbanas, de ahí te van con ideologías, los dogmas o el totalitarismo. Tú hablas de que si el imperio, que si esto, bueno, Héctor lo decía, a veces estamos inconformes, pero cuando tú tienes un grupo de personas con ideas afines, con una conciencia colectiva en común entre ellos, llega un momento en donde ya la interacción entre sí, entre la interacción simbólica entre las normas que están establecidas, nos vestimos iguales, usamos la misma jerga, comemos lo mismo, vamos a los mismos lugares, oímos el mismo tipo de música, porque o sea, estamos aquí con dos músicos, ¿verdad? Con dos gente que están directamente ligadas a la música, pero eso también va inclusive hasta lo mismo político. Hay ideología política, inclusive hasta los medios de comunicación, de cómo se comunica y se hace una o tal cosa. La respuesta a tu pregunta, que si nosotros estamos de acuerdo con algo, ¿qué hacemos? O nos unimos o nos quedamos de brazos cruzados. Y creo que el asunto de la subcultura, sobre todo en República Dominicana, con ese bombardeo mediático que hemos tenido desde siempre con los Estados Unidos, nosotros primero como que miramos hacia afuera antes de mirar hacia la acera del frente. Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Siempre buscamos la solución fuera, pero nosotros mismos no nos agrupamos. Ahora, yo me quiero referir a las edades. Vamos contigo, porque precisamente lo que habían planteado de no circunscribirme a un grupo en específico, porque yo simplemente tengo intereses por la música, por el color de la ropa, cómo llevar mi cabello, o sea, en República Dominicana realmente la gente está identificada, marcada
con estos grupos, que si los emos, que si los heavy metals, los rastas, o sea, tú sabes por dónde voy. Es un asunto cultural, es moda. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Hay de todo. Hay A de todo. ver. En República Dominicana hay de todo. Yo pienso que también Hay mucho guillao. No, ¿Cómo hay... es? hay Los poses. Ahí lo dijo la rubia, vamos a ver. No, hay bastante. Y lo hemos... De hecho, estábamos hablando un poquito de eso también, Manuel y yo antes. Ajá. Hay bastante, y hasta como por épocas. O sea, de repente en los 90 tú veías Boom. había mucho más rock. Y mucha gente, que Héctor viene de esa generación, o sea, ahora que están haciendo, es como una moda. O sea, gente que estaba ahí y de repente ahora no está, ahora lo que está es como lo urbano. Y yo tengo, por ejemplo, amigos que eran rockeros y que ahora están manejando artistas urbanos. Ok. O sea, que hay de todo, claro que sí. El mercado Que se impuso, podemos decir entonces. podría en ese ser. sentido. El punto es que la gente se siente identificada con estas subculturas. O sea, cuando yo me refiero a la gente, me refiero a las masas. A veces la masa prefiere lo que entiende más fácil. Y el hecho de, por ejemplo, el metal, que no es una música tan digerible, o sea, a veces a la gente le cuesta entender la música clásica, cosas así, o sea, como que bueno, esto no me entra. Entonces lo que yo entiendo, lo que dijeron más fácil, es lo que la masa consume, por ahí me voy, entonces así va como rodando el asunto. Y por eso lo urbano, estoy pensando. Parte. Y con relación a lo fácil, porque no es fácil en República Dominicana vestir de negro, quitarse todo el cabello o dejárselo, por el contrario, A totalmente mí me largo, cayó, yo como no me lo tú. quité. ¿Eh? A mí se me cayó, yo no me lo Sí, quité. porque sabemos que hay de todo. Los punks que tienen sus cabellos siempre así, bien estructurados, sí, con colores, eso que se ve bellísimo. A mí me encanta, pero bueno, hay gente que no. ¿Es fácil eso aquí? ¿Qué tan difícil sería la pregunta? Porque he escuchado testimonios de gente decir, bueno, tuve que quitarme el negro, tuve que quitarme el arete, el tatuaje, tapármelo porque iba a entrar a trabajar en un mercado que no me lo permitía. Todavía somos muy cerrados en ese aspecto, a diferencia de Alemania, España, Argentina, México, Por ejemplo, en mi caso, que eres artista, bueno, pero yo estudié administración de empresas. que te ayuda un poco el ser artista. Pero ahí va. Ok. O sea, yo estudié administración de empresas en una universidad en donde, cuando estuve ya en el séptimo cuatrimestre, o sea, era que todo el mundo ya estaba en camisita y yo el desubicado. Sí, Hermano, mire, cruza el frente al edificio de arte, que es allá, no es aquí. Exacto. Sí, las etiquetas. Sí, Entonces, tienes que claro, y arreglarle vengo de una las- familia también que todos mis hermanos son ingenieros, abogados, entonces, Tú eres rebelde. vamos a decir. Sí. Entonces, es difícil, por ejemplo, la gente te dice cosas en la calle, o sea, a mí me paran, trabajando, por ejemplo, me han dicho personas como que, ella, mírala a ella, o sea, Déjate la barba porque es que tú no, también- no, ni igual. Sí, claro. O sea, es un poco difícil, pero uno lo sobrelleva. El tema de la vestimenta, por ejemplo, en el caso mío personal, yo no me he visto de negro porque sea, digamos, una subcultura. Para mí es más fácil. Ya, Toda sí, mi ropa es negra y, o sea, como que, bueno, ¿qué me voy a poner hoy? Lo mismo. Ustedes me dicen que hay festivales, hay bares, hay, bueno, actividades específicas para cada uno de estos grupos. Yo no los conozco porque obviamente no estoy en el área, pero sí me gustaría saber de ustedes qué se vive en el 2017 con relación a las subculturas, a las tribus urbanas. Bueno, con relación al rock y al metal, yo percibo que ahora, desde el 2016 o 2015 para acá, se ha venido organizando y se han venido comportando bien, los eventos se están manejando de buena forma. Porque antes no. De los 90 hubo un descalabro que no se hacía nada, después que se pasó la época dura de Legión, Diesel, Necro, hubo un emptiness, un vacío. ¡Fua! Entonces después fue que se volvió como a retomar la rienda, hubo un lapso de tiempo donde no se estaba haciendo nada. ¿No pasó esto también a nivel internacional? Porque he escuchado de disqueras que obligaron a artistas femeninas y Sí, masculinos sí. a cambiar el género musical en el cual estaban produciendo, porque el mercado así lo demandaba. Manuel. Bueno, mira, desde el punto de vista de ellos que están en la parte under, digamos, en la superficie tenemos el pop rock que hacía los Aladak y los Toque Profundo Tribu del Sol, y ellos estaban un poquito más abajo, como a 50, 100 metros, estaban ustedes, más o menos. 3 atmósferas. Con la barracuda, bueno, ustedes andaban por ahí. Pero sí pasó eso, sobre todo con la industria, cuando comenzó el auge de la internet, que si los MP3, que si yo cuánto, todo eso. Me estoy yendo ya desde el 98 hasta 2004. Sí, cayó bastante lo que fue la escena musical dominicana en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces ahí era que tú mencionabas ahorita, le preguntaba a él sobre que si se impuso el mercado. Sí, yo creo que sí, que el mercado se impuso. Tú trabajas con urbanos.
Se impuso el mercado para ti. Claro. Yo trabajaba en estaciones de rock, ahora estoy en otro tipo de medios, pero haciendo radio igual, pero se impuso el mercado porque ya donde yo estaba o laborábamos todos nuestros amigos, ya esas emisoras no existen. Tú por igual, o sea, No, yo no. todo La eso- canción de Toque Profundo es Rock Radio. Rock Radio, o sea, por Dios, o sea, Claro. es digamos como el colofón a todo una época. Y no solamente Sí, eso. metal, pop, rock, sino a todo. Las fichas se movieron y se cambiaron. Para seguir con tu pregunta, Tatiana, sobre las tribus urbanas que tenemos en República Dominicana. Hablamos solamente de los músicos, de que si el mochilita del Conde, que si va a, ¿cómo se llama este bar frente a las ruinas? Nuestro amigo Camambra. A Ecos Bar, Ecos. bueno, los mochilitas siguen yendo ahí, pero también tenemos a nuestro amigo Camilo con la escuelita en el Conde, que se muy juntan bueno. también los metaliquitos, los muchachos. Pero tú tienes otras tribus urbanas que se mueven, por ejemplo en la zona colonial, que es, digamos, el centro donde más especímenes tú puedes ver. Tú tienes el Palacio de la Esquizofrenia, que es la cafetería del Conde de Peñalba, frente al Parque Colón. En esa cafetería tú puedes encontrar filósofos, gente que van a arreglar el país, gente que van a tumbar gobiernos, no literar. No, es una teoría son conspirativa. teorías conspirativas, pero tú tienes a los azodopicas, que son los que van a nutrirse. Azodopica. Claro, asociación de gente que va a la rueda de prensa. Ya. Tú sabes, van al botín de la valla, del Eso brindis. también es una subcultura. Es una subcultura, señora, de la gente que está en el vitilleo porque andan con un saco, pero con un folder, a la apariencia. Claro. Tú sabes, entonces, es una subcultura también de que yo estoy bien, ando con un saco, pero yo ando bien. Entonces, yo estoy bien hoy, mira. Primera vez que vengo con un saco, yo estoy bien. Yo no entendí el saco de Manuel hoy, pero bueno. Sí, pero es parte del atuendo, es parte del show para hoy, para explicar eso de la subcultura. Entonces, la gente te ve bien, señores, que me vean, miren, no me pidan prestado. Ya. Pero bueno, eso es parte también, porque el dominicano vive del alarde, vive de eso. Tú tienes Que son los co- snobs, conocidos los snobs internacionalmente, completamente. que Tú quieren mencionas- aspirar a la clase social o más de mayor poder adquisitivo. Claro, tú mencionabas a los hippies, que si existen hippies, si pudieran tener comunas, claro que existirían los hippies todavía en República Dominicana, pero están los yuppies, esos que crecieron en los 80, que tenemos yuppies modernos también. Salió el nuevo teléfono smartphone más caro del mundo esta semana, ya todos quieren tenerlo, sí, pero a lo mejor no tiene con qué pagar la renta o la gasolina del carro. Pero se compran el... Pero se compra, porque entonces es una manera de estatus y eso también es una subcultura del consumismo. Tú que hablabas de los Y una del cosa imperio. son los dreadlocks, por ejemplo, te colocas el peinado, ¿no? De las trenzas largas, de los Los rastas, rastas, pero ¿no? no sigues la filosofía. Hay mucho de eso, creo, aquí también, ¿no? Sí. Sí, mira, siempre nosotros relajamos Eso dijo, sí, rápido. en la universidad, sobre todo. Yo estudié en la UAS Arquitectura y cuando hacíamos coro con los muchachos ahí en Humanidades, a los muchachos de la Chiterna, saludo por ahí. Cuando iba alguien que tenía unas rastros, unos dreads, que llevaba un Dixman o un radiocassette oyendo a Bob Marley. Si no oía Bob Marley, no era No, Rastafari. no era. Lenny Kravitz tenía dreadlocks. Sí. se Hubo los un cortó, artista o sea, también que cuando le cortaron sus dreadlocks también. bueno, Vaqueró, Vaqueró. yo no sé si Vaqueró No, no. profesaba o él Tampoco. le oraba gustaba? allá. Le gustaba. la moda. Le gustaba, Estamos hablando pero de que no sé. empieza en la década 60 esto, por allá en... Ay, Dios mío. ¿En dónde? ¿Jamaica? Sí, pero Por ahí. antes hay una mucho bandera de antes. Etiopía por ahí por los Etiopía, colores. Que claro, claro. Te iba a mencionar a Porque Ya, están los símbolos. J-A-H, el dios, o sea, el dios Rastafari, que hay una profecía que se va a cumplir, que tiene que venir, que luego entonces adoraban, tú sabes, a este dios. Entonces en Etiopía era que se fomentaba todo esto, en Jamaica con toda esa influencia cultural milenaria, con los negros esclavos y todo. Pues se queda ahí el asunto de la religión Rastafari, pero no necesariamente el que tú uses dreads, tú tengas que ser Rastafari, ¿sabes? Ok. Asunto de imposición de moda. Y ahora bien, si hablamos de oscurantismo, si hablamos de esa preferencia por la muerte, la investigación a ciertos géneros de la música y del cine, yo creo que la sociedad en sentido general tiende a etiquetar, a rechazar, a discriminar por cierta apariencia física. ¿Qué hay de realidad en el consumo de estupefacientes, consumo de alcohol, actitudes violentas, comportamientos grupales que puedan agredir de alguna forma a la sociedad en su conjunto? ¿Qué podemos decir con relación a ello? ¿Son personas o no, diferentes grupos, violentas, no lo son? ¿La música incita, no incita? ¿Cuál es la realidad, ustedes que están dentro de cada uno de estos grupos? Bueno, por ejemplo, yo soy de los que piensa que todo puede ser una influencia. Ok. A veces uno quiere negarlo y quiere decir que no, pero todo puede ser una influencia. Ahora, ¿qué te puede influir y por qué? ¿Entiendes?
Entonces, es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de los urbanos ahora, que todo el mundo está con el asunto de las letras y que si los niños están escuchando esto, que si le influye o no. Claro que sí, pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay en la crianza? ¿Qué tú estás buscando? ¿Entiendes? Entonces, todo este tema, por ejemplo, de lo que dices de si es real, que si son violentos, que si la oscuridad, que todo eso. O sea, por ejemplo, el tema esto de lo de la oscuridad en el metal. Hay de todo en la vida, o sea, hay luz, hay oscuridad, hay día, hay noche, hay luna, hay sol. Entonces, o sea, ¿por qué tocar una parte nada más de la moneda? Por ejemplo, si tú vas al cine a ver una película como Hostel o como Soul, no quiere decir por eso que tú vayas a secuestrar a alguien y hacer lo que está viendo la película. Ahora, ¿qué hay en tu convicción? O sea, ¿Entiendes? pudiera ser, el género terror es una preferencia para mí. Pero claro, Cuando voy para al mí, cine. por ejemplo, yo leo muchísimos libros de Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Aleister Stephen King, Crowley. Aleister Crowley. H.P. Lovecraft. ¿Entiendes? Y es como cultura general, igual que el cine, que la música, así lo veo yo. Okay. Si hablamos, por ejemplo, de drogas, si hablamos de alcohol, si hablamos de actitudes violentas. Sí, fíjate. Es como dice, todo sí influencia. Es mentira que las cosas le pasan por arriba a la persona. El ser humano es una esponja y todo es vibracional. Más cuando son adolescentes. Sí, exacto. Y todo es vibracional. Tú le pones diferentes géneros de música a plantas y las plantas reaccionan diferentes. Pero hay algo que he notado a través de los años y de tanto bregar con gente y todo eso. El rock y el arte son hogares de librepensadores. Donde hay muchos librepensadores, hay mucha tendencia. Porque no hay una atadura. No hay una obligación de pensar así o así. Entonces, dentro del metal, por ejemplo, tú tienes los grupos cristianos como Striper, Impale Nazarene. Tú tienes... Creed, que se hizo famoso. Sí, hace unos años. tú tienes grupos también que abiertamente alaban a Satanás, que para mí es un concepto, pero Claro. eso es un tema de otra entrevista más larga que el diablo. Muy larga. Entonces, eso es lo que sucede. Al ser un asilo de librepensadores, pues, pero mira todos los subgéneros que hay. Dentro del metal tenemos los blaqueros, tenemos los Death metal, tracheros, thrash. los death. Tenemos los emo, como tú dices, que aunque de los emo nadie quiere saber, hay muchísimos emo. Sí, sí, detente ahí, porque justo antes de empezar hablábamos aquí con producción de que muchos de estos muchachos y muchachas tienen cierta tendencia a la depresión, a estar quizás un poco más encerrado. ¿Es así? O sea, Entonces, los power metaleros y los tracheros que privan en guerrerito, lo ven mal y dicen, mira, este pariguayo, de que deprimido, o sea, tiene que una pecosa. sí se Pero que discrimina hay un tema de unos con pose otros. también en el tema de los emos, que es ¿Ah, algo sí? quizá por ahí viene un poco del hate, que parte como Del de... odio. Sí, parte de eso era como que se vean como poser, como gente que lo que estoy llamando... Que está posando. Que estoy llamando la atención, o sea, y realmente no estoy dentro de nada, Ok. ¿entienden? O sea, por ahí viene también algo. Wannabe. Ya, Wannabe. que son unos wannabe, igual que los snobs. Entonces, estoy entendiendo, ¿viste? Más o menos, ¿viste? Yo creo que la Está en gente eso. está haciendo un ejercicio bastante amplio. Bueno, nos vamos a la publicidad, tenemos otros invitados, vamos a seguir conversando del tema. Ustedes, por favor, se quedan con nosotros para una conclusión general. Eso me gusta, vestirme diferente, no me gusta ser igual que todo el mundo. Yo creo que no puede haber discriminación entre las personas. A mí no me gusta eso, no, porque yo considero que una persona que se pone tatuaje como para mí no es una persona, no tienen respeto sobre su cuerpo. Son personas igual que nosotros y no debemos de juzgarlo por su estilo. Cada quien adopta lo que le parece. A mí no me gusta, pero no importa lo que el otro quiera hacer. Me fascina tener en este espacio un grupo tan diverso, inteligente, interesante. Une una mujer a la mesa, fíjense qué bien, vamos a darle la bienvenida a Loli Aragón. Ella se define como gótica, entre otras cosas que vamos a hablar más adelante. Recibimos también a Mike Abaddon, quien es odontólogo, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, productor audiovisual y voz de Abaddon, esta agrupación. De igual forma recibimos a Camilo Rijo, quien es músico, es metálico, es un artista que muchos y muchas conocen por unos proyectos interesantísimos que ha estado realizando.
Te felicitamos por ello, de antemano. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de otras cosas, pero la gente sabe... Otro tema. Sí, la gente sabe que aplaudimos todas esas iniciativas. Pues yo creo que para hacer las cosas distintas, no vamos a empezar con la mujer. Vamos a empezar con Mike, ¿te parece? Y hablábamos antes de esta conversación pública de que desafortunadamente muchos y muchas tenemos, y a ello me incluyo, que abandonar ciertas preferencias y estilos de vida, incluyendo la música que escuchamos, la forma en que vestimos, dependiendo de nuestro trabajo, en qué área nos vamos desenvolviendo, los grupos en los que vamos accediendo. ¿Qué pasa en República Dominicana con todo esto, Mike? Bueno, bienvenido. yo gracias por la invitación. Yo el ejemplo que más puedo poner, ¿verdad?, es el mío, porque es el que he vivido toda mi vida. Yo comencé a escuchar heavy metal en el año 1980 con la edad de 11 años y eso me cautivó y desde ese día no lo he dejado porque me gusta demasiado, me apasiona. Igual también comencé a tocar en la banda como en el año 87 por ahí, que fue cuando formamos la banda, pero igualmente tenía que, ¿verdad?, estudiar una carrera por la sencilla razón de que en el país donde vivimos hay que estudiar una carrera, por así decirlo. Ahora han cambiado un poco, pero en esa época o tú tenías que ser médico, ingeniero, abogado, arquitecto, esas 5 o 6 carreras que eran bien clásicas. Entonces yo me estudié odontología y luego de ahí yo hice mis especialidades, hice una en ortodoncia y una en ortopedia maxilar. Y evidentemente nunca dejé la música, siempre estuvo ahí presente, inclusive cuando yo estuve en Argentina, hasta allá yo logré tocar en una banda. Pero sí estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, que hay personas que lo dejan por X o Y razón. Muchas veces porque tiene una novia, muchas veces porque embaraza a la novia, tiene que salir a trabajar. Forman familia. O directamente ya cuando entran a la universidad dicen, bueno, ya no voy a escuchar más música, no me voy a involucrar más en eso y se dedica de lleno a eso. Eso es uno de los problemas que siempre ha tenido el público aquí en República Dominicana, que como puede comenzar a oír heavy metal, pero lo abandona en el transcurso, no es un público persistente, no es un público que perdura. Entonces por eso es que siempre hay un oleaje en los conciertos de que va más gente, va menos gente, va más gente, va menos gente. Eso depende de la cantidad de juventud que se integre. Siempre hay nuevas generaciones de nuevas generaciones, público diferente cada año, cada 2 años. Así. Exacto. No hay constancia. Pero no logra crecer por eso mismo, porque no lo que ya escucharon, ¿verdad?, no se quedaron ahí. Pero también es mucho... Es como decimos nosotros, es por fiebre. Claro. Hay muchachos que se integran o porque el amigo oye metal o porque la jevita que le gusta oye metal. Y entonces desde que sucede alguna circunstancia en su vida que ya dejó lo dejó completamente. Ahora, también hay otra parte del público que lo que hace sigo escuchando su música heavy metal, pero no comparten el medio, ¿entiendes? Está en su casa a ver los DVD, o escucha la música, la descarga, pero no participa en eso de la subcultura, ni va a los conciertos, ni apoya a los festivales, ni nada de eso. Pero hay gente que está guardada en su casa, pero oye su heavy metal y no se pone su camisa negra ni nada. Tú has visto varias generaciones en República Dominicana, tanto de músicos como, bueno, sobrinos, hijos y quién sabe, no sé si tienes nietos por ahí. Todavía no. Mira, te digo, Mike, porque te quiero preguntar, ¿qué tan conservadores realmente seguimos siendo? ¿Hemos cambiado en la aceptación del otro, la otra, o seguimos siendo muy reacios ante la apariencia distinta, lo distinto? Ha ido cambiando, obviamente. Lo que pasa es que a principios de los 80 era todavía más crudo el asunto, vamos a decir. Porque antes, por ejemplo, la policía hasta te paraba por tú tener una camiseta negra. ¿Y ya no pasa? No, ya eso no pasa. Te paraba, mire, por eso a mí me paraba la policía con esa puya diciéndome que eso era un arma letal. Okay. Entonces,
o me llevaban para el destacamento o me lo quitaba y se lo entregaba al policía. Obviamente uno muchacho al fin, ¿qué uno va a hacer? Quitárselo y dárselo. Claro. Pero eso ya no existe ahora mismo. No existe, Camilo, no has En lo tenido ningún absoluto. tipo de impedimento de entrar, de salir a una No, institución. y yo soy un ejemplo de ello porque yo siendo así, me he presentado siempre así, nunca he querido aparentar algo que no soy, siempre he sido yo mismo, siempre he sido auténtico y he sido aceptado, nunca he sido discriminado por mi estilo ni por mis gustos. Y al contrario, se me ha dado muchísimo apoyo, he tenido muchísimo apoyo de la gente, el apoyo que yo he recibido ha sido grandísimo y yo me siento muy contento y agradecido por ello. Y es un ejemplo de que hemos ido avanzando. Con Metálico no he sufrido eso en esta época de mi vida. ¿Y la familia siempre aceptó, apoyó que tuvieras esa preferencia musical, la manera en que llevas tu cabello, tu forma de vestir? Bueno, mi ¿O hubo mamá- rechazo al principio? Hay algunos que son rockeros y que les gusta el metal y la familia, pero al principio un poco, o sea, sí, casi siempre lo que están haciendo los hijos cuando están en esa etapa de la adolescencia Sí. suele asustar a los padres porque qué será lo que está haciendo el muchacho, con quién se está juntando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo, ¿te entiendes? Y bueno, yo siempre lo que me dediqué fue a mi música, a tocar, a tocar en conciertos y cosas, entonces yo estuve en un ambiente sano y nunca llevé ningún problema a la casa y realmente lo que yo fui muy apasionado con la música y con la guitarra y todo eso, entonces la aceptación, a ellos no les gustará la música que yo escucho, pero ellos me aceptan y me quieren y me apoyan en todo lo que yo haga. Qué importante eso. Loli, yo tengo por aquí algunas descripciones sobre lo que es la cultura gótica. Usted me dirá si estamos en lo cierto o no. Hablan de una ropa oscura, de una atracción por la noche, de una estética siniestra. Vamos a ver, ¿cómo lo describimos? ¿Cuáles son los intereses particulares de esta subcultura, Loli? Bueno, es una subcultura súper anglosajona, europea, que ha venido transculturizando el país. Y principalmente en el área femenina de las mujeres, porque es como la parte femenina de lo que estamos hablando de la subcultura. Incluso los hombres se ven un poco afeminados. Y bueno, eso viene de allá y ha retomando fuerza cada vez que ha pasado los años. Y solamente con relación a la manera de vestir. Exacto, solamente a la relación de vestir. Pero ya todo lo que es la subcultura gótica en sí, el origen viene de Europa totalmente, es una subcultura que viene del punk, es como una evolución. Okay. Y pues es una subcultura cualquiera, que ha retomado incluso en las modas, en las tendencias ahora, por ejemplo con los chokers, que es en un sentido una representación gótica, pero se ha adoptado al comercio en un sentido popular. Sí. ¿Cómo se adapta eso a República Dominicana? Tú con el negro, con el sombrero, con el maquillaje, 3 de la tarde, haciendo una fila en una institución pública, por ejemplo, Cuéntame. Bueno, todo es camaleónico en realidad, porque en el sentido del gótico, el gótico también tiene todos sus... ¿Pero le llama la atención a la gente o no? No, ¿O ya, claro, o ya lo o sea, ven por como ejemplo, algo normal? por mí, hablando de lo que la señalización en la calle y todo, a mí me ha pasado todo lo contrario. A mí me paran y me dicen, ay, ¿dónde tú eres? O qué sé yo, o tú eres algo exótico para el país. Exacto, y para mí es un gran placer que en realidad no me vean como algo siniestro, sino como algo en un sentido más exótico, más diferente, más, no sé, único. Miren, hay que hablar también de lo que la gente piensa que es. Yo preguntaba en la mesa anterior, me gustaría conocer ustedes las experiencias, pero siendo sincera, con relación a las actitudes violentas, al consumo de estupefacientes, yo creo que son los asuntos más críticos cuando debatimos sobre lo diferente. Yo no me he visto, yo no escucho, yo no pertenezco, yo no asisto, entonces, ese muchacho, esa muchacha tiene una preferencia X. ¿Cómo se vive esa realidad? Mira, yo te voy a decir algo que siempre le digo a la gente que me habla de eso.
Si fueran por los rockeros y los metálicos, el negocio de la droga no existiera. Mira ahí. Se cae. Se cae. ¿Por qué? Porque el consumismo existe en otros niveles que no tiene nada que ver con... Evidentemente hay gente que la consume. Sí, porque la violencia y la droga está en todas partes. Pero es un problema general de la sociedad. Eso no tiene nada que ver con que usted oiga heavy metal. Si fuera por eso, ese negocio estuviera en vía de desaparición. Y es un negocio multimillonario, lo sabemos, ¿verdad? En los conciertos yo no veo prácticamente a nadie consumiendo. Ahora, vete a una fiesta electrónica. Sí, con otras drogas, que es peor, que es peor. Me gustaría cerrar esta mesa con la idea de cada uno de ustedes acerca de la ley de discriminación y de igualdad y no discriminación, que pronto se estará discutiendo nuevamente, y esto con relación a cómo percibimos en la sociedad, cómo aceptamos al otro, cómo hacemos una República Dominicana más amplia, más diversa, más inclusiva. Si hablamos de una concepción política, social política, ¿cómo referirnos al Estado Dominicano con relación a nosotros y nosotras? Todo aquel que esté preparado para hacer en cualquier área, por el simple hecho de que tenga cualquier preferencia o cualquier aspecto, sea empleada y sea aceptada. O sea, una persona que esté preparada para un trabajo y por el simple hecho de tener un tatuaje o un piercing, o cabello largo, o pelo largo, o cualquier cosa así, no se le permita, no se le acepte o por su preferencia sexual o lo que sea, yo pienso que eso está mal. Y me imagino que eso de la ley de la discriminación va a trabajar precisamente eso. Claro. ¿Entiendes? Y sí, aquí hay... Yo, como te he dicho, yo no he vivido todavía, no he tenido una experiencia en la cual se me haya discriminado y se me ha dado mucho apoyo siendo así. Pero sí, si tuve, por ejemplo, en las redes sociales, que se habla de cualquier tema de la comunidad LGBT, de matrimonio igualitario, tú ves un viaje de comentarios donde hay muchísimo odio. Entonces, además de discriminación, hay mucho odio, gente deseándole la muerte a la gente por tener una convicción o una preferencia que no le está haciendo daño a nadie. O sea, nadie se ve afectado por el gusto del otro. Claro. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que crear conciencia y educar, y que hay gente que sea así, dé el ejemplo. Que dé el ejemplo con sus buenas acciones, de que porque seamos así no significa que seamos malos. Nosotros somos buenas personas que aportamos a pesar de tener una apariencia políticamente incorrecta. Sí, o no normativizada, vamos a decir, Mike. Yo pienso que falta mucho. Todavía el dominicano general tiene la mente muy cerrada. Falta mucho por... Quizá nuestra condición de isleños. Que haya, sí, Yo creo que falta mucho crecimiento todavía y más apertura y no tanta mentalidad cerrada en cualquier tipo de religión, no tiene que ser una u otra. Le falta mucho por tener una apertura, y entonces tenemos el inconveniente de que la tecnología, todo eso de las redes sociales, así como es bueno por un lado, es malísimo por otro, porque entonces ahora la gente te critica y te escribe y te dice y todo lo dice por ahí, para matarte por ahí, pero no se atreve a decírtelo en la cara. Es cierto. ¿Entiendes? Entonces, así como es bueno la tecnología, como decía Ana, tiene sus cosas malas, y todavía hay mucho rencor con muchísimas de ese tipo de cosas, con la sexualidad, con la manera como uno se viste, con su ideología, que no, si yo no comparto la tuya, deja de bombardearme con eso, que desde las 7 de la mañana y repartiéndome panfletico y cositas, si yo no te estoy haciendo lo mismo a ti. Claro. Entonces, mientras esa mentalidad cerrada siga existiendo, todavía falta mucho aquí. Sería entonces la cultura cambiar primero para presionar a los estados, Loli, de acuerdo a lo que estamos hablando aquí los compañeros. Yo creo que el cambio es de uno, totalmente. Si uno no se pone a ver desde la perspectiva del uno, o sea, desde, ok, tengo que respetar la ideología de esa persona y me amo a mí y amo a esa persona y simplemente todos estamos bien. Después de la publicidad, unimos a todos y a ella, es una sola mujer que me representa esta semana en la mesa para las conclusiones. Quédese ahí.
De regreso en Así las Cosas, de mucho interés todo lo planteado este fin de semana con el tema de las subculturas o de las tribus urbanas. En República Dominicana, un panorama disperso, muchas ideologías, muchas formas de expresarse, estilos, por supuesto la música, el cine, la literatura, todo influye. Pero cada vez más nos vamos abriendo y qué bueno que nuestra sociedad ha sido un poco más receptiva, un poco más inteligente, me atrevería a decir, sin calificarles de tontos, sino porque la diversidad al final nos hace mejor personas. Vamos a iniciar las conclusiones contigo, Camilo. ¿Qué quieres dejar de tus palabras, de tu mensaje final, tanto al Estado como a la ciudadanía en sentido amplio? Bueno, a los ciudadanos, a las personas que, por ejemplo, como nosotros, que nos ven, que nos respeten, que no nos hagan preguntas indiscretas, que nos vociferen improperios en la vía pública y que nos traten bien, con mucho respeto y mucho amor, que eso así serán tratados por nosotros siempre, aunque ellos no nos traten así, nosotros siempre vamos a ser muy amables con ellos y muy respetuosos. Y nada, yo quiero saludar a toda esa gente que me ha voceado Michael Jackson en la calle, a esa gente que me han preguntado que dónde yo dejé el caballo por la bota, que me ha dicho si yo soy hombre o yo soy mujer. A cada uno de ellos le digo que soy hermoso y por eso parezco una mujer, porque lo más bello que hay es una mujer. O sea que cada vez que me dicen que yo parezco una mujer en la calle o que si hombre o mujer es porque yo soy una persona bella. Tú no eres ni pareces una mujer, eres un hombre con cabello largo. Ya, Mike. pero díselo a ellos. Estamos en eso, Mike. Bueno, yo quisiera, o sea, lo que yo pudiera decir en cuanto a lo que nos gobiernan, a lo que se encargan de la parte de la cultura, que abran un poquito más las puertas, que abran la mentalidad un poco, que no solamente son otro género, porque deje de verse el heavy metal o el rock como un género que es excluido y aparte y menor, porque siempre lo ven de más alto. No es menor, es igual, es una expresión artística igual que cualquier otra. O sea que se le puede dar la apertura y en muchos países hacen hasta festivales los mismos gobiernos de rock y de metal. Totalmente. Entonces aquí eso se debiera abrir, que eso no existe aquí, eso debiera abrirse. Y en cuanto a la población, bueno, nada, falta un poco de crecimiento también y más apertura. Y no estén señalando a uno, o sea, porque primero porque es mala educación y segundo porque realmente usted no va a conseguir nada con eso. Ya yo, por ejemplo, que tengo más de 30 años en esto, ya eso me resbala y ni me importa, ni me molesta ni nada, pero igual, por la misma forma que uno viste que uno es, siempre lo miran y cuchichean y cosas, pero ya eso depende de cada persona que debe el cambio. Yo no voy a hacer que nadie cambie. Claro, hay que cambiar cada vez que, Manuel. Bueno, para finalizar, puntualizando, con una frase de François Truffaut de que las etiquetas son para las maletas. Señores, desde Cortázar con los cronopios, que eran tribus urbanas en aquel entonces, en este fantástico libro, tenemos los emos, pero también tenemos los dominicanos que viven en Nueva York, también son tribus urbanas y son parte, digamos, de eso que somos, de la identidad de dominicanidad y de, digamos, esa influencia que hemos recibido a través de todos los años. Es importante saber que nosotros somos un país caribeño, recibimos mucha gente, mucho turismo, y nos hemos ido nutriendo a nivel de musicalmente, conductualmente, y es lo que nos ha dado esta personalidad del día de hoy de ser un dominicano, no con complejo de isleño, Tatiana, pues yo no creo mucho en la insularidad. Digamos que República Dominicana es una tribu, pero muy, muy sui generis, y aunque no tengamos ya esos cacicacos como en aquellos años. Así es, Loli. Bueno, nada, que las subculturas simplemente nos enriquecen. Igual que nosotros salimos de español, africano e indígena, simplemente tenemos que abrirnos a eso y aceptar que cada uno tiene, vamos a decirlo así, su estilo. Y que si tú eres diferente, te tengo que amar, tengo que aprender de ti algo. Claro, simplemente. A ver. Una subcultura, una tribu urbana, una tribu moderna, no es más que una muestra, que un sample
de la misma sociedad. Tú agarras cualquier segmento poblacional y tú vas a encontrar lo mismo, gente buena, gente mala, homosexuales, no homosexuales, heterosexuales, un tigre que le gusta la brujería, el otro que cree en zombies. Son muestras, son samples. Entonces a uno, porque sí, porque el tipo está vestido de prieto y se rapa la cabeza, ese tipo es un desgraciado. No, señor, ¿y por qué? Yo me gradué en mi universidad y yo tengo mi taller y yo trabajo, yo soy un tipo bien. Tengo mi hija. Oye, yo he criado 2 muchachas. No, señor, hay que abrirse un poquito. Como un padre de familia. Padre de familia, nosotros que andamos por ahí. Sacrificado. No, y señores, estamos en el siglo XXI. Yo entiendo que por conceptos religiosos muchísima gente no aprueba una u otra cosa por concepto. Sí, básicamente las religiones que deberían de unirnos nos desunen. Pero vamos a abrir un chin, que no duele tanto. Está buena. Es así, yo creo que ellos lo han dicho todos, mis compañeros aquí. Es simplemente eso, creer en la diversidad, creer en que hay diferentes colores, en que todo el mundo es diferente y que todos debemos vivir en paz. Y un ejemplo de toda esta diversidad, incluso acá, entre nosotros mismos y todos los que estamos acá somos personas de bien, todos creo profesionales, que aportamos a la sociedad de una u otra manera. Entonces, dejar de encasillar, que pensar que ser metalero, ser rockero es ser menos, ser un delincuente o ser rapero, ser lo que sea. O sea, al final es eso, hay diferentes colores, hay diversidad y vivir con eso en paz. Claro, muchísimas gracias a todos. Yo me acabo de percatar de que tengo una sola mujer. Generalmente tenemos más mujeres para el equilibrio. Así que gracias a ustedes por acompañarnos este fin de semana. Y ya por último decir que la diversidad nos enriquece. Lo raro, lo distinto, lo diferente, me hace a mí lograr un proceso de enriquecimiento personal. Si no lo quiero hacer por los demás, vamos a hacerlo por nosotros mismos. Y esas etiquetas, cuidado con ellas, cuidado con las etiquetas, porque tenemos muchos años, décadas hablando de que debemos interiorizar, conocer a profundidad a ese ser humano. Hoy estamos protestando y no estamos protestando por gente que se viste de manera distinta, se viste de acuerdo a los cánones de belleza y que la industria impone. Sin embargo, están robando cada día nuestros derechos fundamentales. Pensemos en ello. Gracias a ustedes vamos a vivir de la diversidad, de la diferencia, a enriquecernos entre todos y todas y hacer, por supuesto, un mejor país. Hasta la próxima semana. Bye, bye.